Imagina un mundo sin pantallas, sin notificaciones, sin internet, sin nada que te conectara instantáneamente con el otro lado del planeta. Un mundo donde todo tomaba tiempo, donde cada cosa tenía su peso y su textura, donde la vida transcurría al ritmo de las manecillas del reloj. Los años 60 fueron así, una década donde todavía se vivía con las manos, donde se aprendía con paciencia, donde cada momento valía porque no había forma de capturarlo y guardarlo para siempre. Y hay cosas de esa época que los niños de hoy simplemente no podrán entender. No porque sean mejores o peores, sino porque pertenecen a un tiempo tan distinto que parece de otro planeta. Hoy vamos a recordar 10 de esas cosas, esas que solo quienes las vivimos podemos explicar de verdad, aunque las palabras nunca alcancen para transmitir lo que se sentía, porque los años 60 fueron únicos, y es hora de revivirlos. Número 10. Marcar un número de teléfono girando un disco. Los teléfonos de los 60 no tenían botones, tenían un disco circular con 10 agujeros. Uno para cada dígito. Para hacer una llamada, metías el dedo en el agujero del número que necesitabas y girabas el disco hasta el tope. Luego esperabas a que regresara a su posición original, y recién entonces podías marcar el siguiente número. Un número de 7 dígitos tomaba casi un minuto completo en marcarse, y si te equivocabas en el último número, tenías que colgar y empezar de nuevo. No había forma de borrar, no había memoria de marcado. El teléfono estaba anclado a la pared o sobre una mesita en el pasillo, con su cable enroscado que nunca se desenredaba del todo. Y cuando sonaba, todos corrían a contestar porque no había forma de saber quién llamaba. Las conversaciones eran breves. Llamar era caro, especialmente si era larga distancia. Así que hablabas rápido, decías lo importante y colgabas. Ya llegué bien. Los quiero. Adiós. Ese disco giratorio, ese sonido de clic, clic, clic mientras regresaba. Esa espera paciente entre número y número. Todo eso era parte de comunicarse en los 60. Y requería algo que hoy parece imposible: tiempo y paciencia. Número 9. Esperar una semana entera para ver el siguiente capítulo. La televisión en los 60 no se pausaba. Cuando tu serie favorita terminaba con un suspenso mortal, no había forma de ver qué pasaba después. Tenías que esperar 7 días completos, una semana entera imaginando posibilidades, creando teorías, conversando con tus amigos sobre lo que podría suceder. Y durante esa semana, el misterio crecía. Se volvía parte de las conversaciones escolares. ¿Crees que se muera? ¿Y si resulta que era su hermano? Todos opinaban, todos especulaban. Cuando finalmente llegaba el día, te asegurabas de estar frente al televisor a la hora exacta. No había grabadoras, no había repeticiones bajo demanda. Si te lo perdías, te quedabas sin saber hasta que alguien te lo contara. Y si la luz se iba justo cuando empezaba el capítulo, era una tragedia familiar. Todos gritando, maldiciendo la suerte, sabiendo que tendrían que esperar otra semana más. Esa espera nos enseñó algo valioso: el placer de la anticipación, de dejar que el tiempo construyera el deseo, de saber que las mejores cosas no llegan al instante. ¿Recuerdas cuál era tu serie favorita de esos años? Número 8. Escribir cartas y esperar meses por una respuesta. Las relaciones a distancia en los 60 se mantenían con papel y tinta. Si alguien que querías vivía en otra ciudad o país, le escribías cartas. Cartas largas, detalladas, donde le contabas todo: tus días, tus preocupaciones, tus alegrías. Cada carta era como una conversación congelada en el tiempo. Comprabas el papel especial, el sobre, la estampilla con su diseño bonito que pegabas con cuidado, y caminabas hasta el buzón más cercano, lo dejabas caer dentro y escuchabas ese sonido metálico que significaba el inicio de un viaje. Y entonces comenzaba la espera. Semanas, meses incluso, dependiendo de dónde viniera la respuesta. Esperabas cada día. Preguntabas al cartero, revisabas el buzón con esperanza, hasta que un día llegaba. Ese sobre con tu nombre escrito con la letra inconfundible de quien amabas, lo abrías con cuidado, como si fuera algo sagrado, y leías despacio, saboreando cada palabra.
porque sabías el esfuerzo que había detrás de cada línea. Contestabas inmediatamente. Y el ciclo comenzaba de nuevo. Meses de espera que no se sentían eternos, sino necesarios. Porque todo lo valioso requería tiempo. Esas cartas se guardaban en cajas de zapatos, atadas con listones, y décadas después, cuando las releías, volvías a sentir exactamente lo mismo que sentiste la primera vez. Número 7. Tomar medicinas que el farmacéutico preparaba en el momento. Las farmacias de los 60 eran laboratorios artesanales. Cuando te enfermabas, el doctor escribía una receta a mano, y llevabas ese papel arrugado a la farmacia del barrio. El farmacéutico, con su bata blanca impecable y sus anteojos gruesos, leía la fórmula y desaparecía detrás del mostrador. Ahí, entre frascos de vidrio etiquetados en latín y balanzas de precisión, comenzaba a preparar tu medicina. Molía polvos en un mortero de porcelana, medía líquidos con goteros, mezclaba ingredientes siguiendo proporciones exactas. Todo se hacía frente a ti. Podías escuchar el sonido del mortero, oler los ingredientes, ver las manos expertas trabajando, y cuando terminaba, te entregaba un frasco con tu nombre escrito a mano en la etiqueta. 3 veces al día, antes de las comidas, decía, y apuntaba las instrucciones en un papel que pegaba al frasco. No había empaques industriales, no había prospectos impresos, solo el conocimiento del farmacéutico y tu confianza en él. Esas medicinas sabían horrible, pero funcionaban, y había algo reconfortante en saber que habían sido preparadas específicamente para ti. Con cuidado, con conocimiento, con respeto. Los farmacéuticos eran científicos de barrio, y con la llegada de las medicinas industriales, ese oficio casi artístico desapareció para siempre. Número 6. Jugar en la calle sin supervisión hasta que oscureciera. La calle era el patio de recreo de todos los niños en los 60. Salías después del almuerzo. Tu mamá te decía, regresa cuando prendan los faroles. Y eso era todo. No había más instrucciones, no había celulares para rastrearte. No había manera de saber exactamente dónde estabas, y no importaba, porque todos los niños del barrio estaban afuera, jugando fútbol con una pelota de trapo, volando cometas hechas con papel periódico y cañas, jugando a las escondidas entre los árboles y las esquinas. Aprendías a negociar, a resolver conflictos, a crear reglas sobre la marcha. El que llegue último a ese poste pierde. No vale salirse de esta cuadra. Y todos respetaban las reglas porque eran las únicas que existían. Cuando alguien se caía y se raspaba la rodilla, alguna vecina salía con agua oxigenada. Cuando tenías sed, tocabas en cualquier puerta y te daban agua. El barrio entero era tu familia extendida. Y cuando finalmente los faroles se encendían, sabías que era hora de regresar. Llegabas sucio, sudado, con las rodillas raspadas y una sonrisa gigante, porque habías vivido un día completo de aventuras. Esa libertad, esa autonomía, esa confianza en la comunidad, los niños de hoy no la conocerán nunca. Y con ella perdimos algo fundamental: el aprendizaje de la vida en la calle. Número 5. Comprar dulces sueltos que se pesaban en balanza. Las tiendas de los 60 no vendían productos empaquetados. Los dulces estaban en frascos grandes de vidrio detrás del mostrador, caramelos de colores, chicles de a centavo, paletas de diferentes sabores, chocolates envueltos en papel dorado. Llegabas con tus monedas en la mano. Deme 10 centavos de caramelos de menta, y el tendero abría el frasco, sacaba los dulces uno por uno y los ponía en la balanza antigua de 2 platillos. Añadía o quitaba hasta alcanzar el peso exacto. Luego los envolvía en un cucurucho de papel periódico. Te los entregaba y tú salías con tu tesoro, desenvolviéndolo con cuidado en la calle para que no se te cayera ninguno. Esos dulces duraban todo el día. Los racionabas. Uno después del almuerzo, otro a media tarde, los últimos antes de dormir, y cuando se acababan, comenzabas a juntar monedas para la próxima compra. Todo era así, a granel, pesado, personalizado, las lentejas, el arroz, el azúcar. El tendero conocía a cada cliente, sabía cuánto compraba cada quien, y muchas veces fiaba cuando el dinero no alcanzaba. Anótalo ahí, don Pedro.
La próxima semana le pago. Esa forma de comprar, ese trato personal, esa confianza construida con años de convivencia, todo eso desapareció con los supermercados y los productos empaquetados. Número 4. Aprender a bailar viendo a los adultos en las fiestas. En los 60, los niños participaban en todas las fiestas familiares. No había fiestas separadas para adultos y niños. Todos estaban en el mismo espacio. Y cuando comenzaba la música, los adultos bailaban y los niños miraban. Mirabas a tu papá sacando a bailar a tu mamá, a tus tíos haciendo giros, a tus abuelos moviéndose con una elegancia natural que parecía imposible de copiar. Y ahí, mirando, aprendías. A veces algún tío te invitaba. Ven, te voy a enseñar. Y te ponía de pie sobre sus zapatos y bailaba contigo. Tú sentías el ritmo a través de sus movimientos. Aprendías sin darte cuenta. O bailabas con otros niños, imitando torpemente lo que veías, pisándose los pies, riéndose, sin importar si salía bien o mal, porque bailar no era una clase formal, era algo que se absorbía del ambiente, y cuando crecías, ya sabías bailar, no porque alguien te hubiera dado lecciones, sino porque lo habías aprendido así, viendo, imitando, sintiendo la música en el cuerpo. Esa transmisión cultural informal, ese aprendizaje por ósmosis, esa inclusión natural de los niños en el mundo adulto, todo eso se perdió cuando las generaciones comenzaron a separarse. Número 3. Escuchar música en discos de vinilo que se rayaban. La música en los 60 tenía cuerpo físico. Los discos de vinilo eran objetos preciosos, grandes, negros, brillantes. Los sacabas de su funda con cuidado, sosteniéndolos solo por los bordes para no dejar huellas dactilares. Los ponías en el tocadiscos. Levantabas el brazo con la aguja, lo colocabas suavemente sobre el disco y esperabas ese sonido, el crepitar característico antes de que comenzara la música. Cada disco tenía dos lados, lado A y lado B. Cuando terminaba un lado, tenías que levantarte, darle la vuelta y continuar. No había reproducción continua, no había aleatorio. Escuchabas el álbum en el orden que el artista había decidido, y los discos se rayaban, con el uso, con el polvo, con los años. Aparecían rayones que hacían que la aguja se atorara. La misma frase se repetía una y otra vez hasta que dabas un golpecito al tocadiscos. Pero incluso rayados, esos discos eran valiosos, porque la música no era algo etéreo que flotaba en una nube, era algo que podías sostener, cuidar, coleccionar. Las carátulas eran obras de arte. Las leías mientras escuchabas, las estudias, y años después, solo con ver esa carátula, toda la música regresaba a tu memoria. Número 2. Memorizar los números de teléfono de todos tus conocidos. En los 60, tu cabeza era tu agenda. No había forma de guardar números automáticamente. Si querías llamar a alguien, tenías que saber su número de memoria, y así aprendías, repitiéndolo una y otra vez hasta que se quedaba grabado. Los números importantes los sabías sin pensar. El de tu casa, el de tu mejor amigo, el de tus abuelos, los decías de corrido, como si fueran parte de tu nombre. Había números que nunca olvidabas. Décadas después, todavía los recordabas aunque esa persona ya no viviera ahí o aunque ese número ya no existiera. Y cuando alguien te daba un número nuevo, lo repetías en voz alta varias veces. Lo anotabas en un papelito que guardabas en tu billetera. Y con el tiempo, también ese se quedaba en tu memoria. Esa capacidad de memorizar, esa habilidad mental que ejercitabas constantemente, se fue perdiendo con las agendas electrónicas. Y con ellas se fue también una conexión particular con las personas. Porque recordar el número de alguien era, en cierta forma, tenerlo presente siempre. ¿Cuántos números de teléfono recuerdas todavía de aquellos años? Número 1. Vivir sin saber qué estaba pasando en el mundo en tiempo real. Lo más difícil de explicar de los años 60 es la ausencia de información instantánea. Cuando pasaba algo importante en el mundo, no te enterabas inmediatamente. No había notificaciones. No había transmisiones en vivo. Te enterabas horas después, a veces días después. Si había un terremoto en otro país,
Te enterabas cuando llegaba el periódico de la tarde. Si moría alguien famoso, te enterabas cuando lo anunciaban en la radio. Si había un golpe de estado, te enterabas cuando tu vecino que tenía televisor te llamaba para que fueras a ver. Y esa demora no causaba ansiedad. Era normal. Así funcionaba el mundo. Las noticias llegaban cuando llegaban. Y mientras tanto, vivías tu vida sin la necesidad de estar constantemente actualizado. No sabías si tus familiares lejanos estaban bien hasta que llegaba una carta. No sabías cómo estaba el clima en otro lugar hasta que alguien que venía de allá te lo contaba. No sabías los resultados de un partido que se jugaba en otra ciudad hasta que lo publicaban en el periódico del día siguiente. Esa desconexión no era aislamiento, era simplemente la forma en que funcionaba la existencia. Vivías tu vida en tu lugar, en tu tiempo, sin la presión constante de estar al tanto de todo lo que sucedía en todas partes. Y en esa desconexión había paz. Una paz profunda que permitía concentrarse en lo cercano, en lo inmediato, en lo real. Los años 60 fueron una época completamente diferente. Una época donde todo requería esfuerzo, donde nada era instantáneo, donde cada acción tenía su peso y su consecuencia, donde la paciencia no era una virtud, sino una necesidad. Y aunque vivimos mejor en muchos aspectos, aunque tenemos más comodidades y más opciones, hay algo de aquellos años que vale la pena recordar. Esa forma de vivir con intensidad cada momento, porque cada momento era único e irrepetible. Los niños de hoy no entenderán estas cosas. Y está bien, viven en su propio tiempo, con sus propias maravillas y desafíos, pero nosotros, los que vivimos o conocimos esa época, tenemos el privilegio de recordar un mundo que ya no existe. Si este viaje te trajo recuerdos que creías olvidados, compártelo con alguien que también vivió esos años. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas 10 cosas extrañas más de los años 60? Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo,